Hola chicos, estamos aquí nuevamente para poder hacer nuestro aporte y así puedan ustedes tener esa ayuda para desarrollar esos temas que de repente le están causando algunos problemas, algunos inconvenientes, especialmente por las dudas, ¿no? Por por las imprecisiones, no solamente a la hora de recibir la información, sino también a la hora de asimilarla, ¿no? De recepcionarla. Hay doble posibilidad de error y es por eso que eso también de alguna forma deberá servir para que los chicos del CEPREUNI puedan salir airosos en su siguiente evaluación, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar de una vez ese tema tan controversial titulado Caída Libre, ¿no? Voy a tratar de evitar las controversias para no generarles complicaciones, pero tengo un punto de vista muy particular sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, eh, yo considero que caída libre es solamente cuando hay velocidad inicial cero, ¿ya? Pero por lo visto en todos los libros de física encontramos una concepción más amplia, ¿no? Que incluye también el lanzamiento de un cuerpo, el lanzamiento vertical de un cuerpo, ¿no? Bien, esa fascinante historia definitivamente tiene mucho que ver con Galileo Galilei y empieza justamente cuando Galileo Galilei era un jovencito. Según lo que nosotros hemos investigado, Galileo Galilei cierto día ingresaba a la catedral de la Universidad de Pisa y encontró justamente un candelabro oscilando de esa manera, ¿no? Cuando nosotros hablamos de oscilación estamos hablando justamente de esto, ¿no? Un movimiento de va y ven. Y a Galileo le pareció que con la ayuda de sus pulsaciones, el tiempo que demoraba en ir y venir era siempre el mismo, a pesar de que de repente la amplitud de las oscilaciones, o sea, nos referimos a este angulito que está acá, ¿no? E iba variando con el tiempo, ¿no? Y entonces Galileo Galilei se fue corriendo a su casa y empezó a construir péndulos de distinta naturaleza, con distinta longitud y con distinto peso también. Una de las cosas que concluye es de que las leyes del péndulo son independientes de la masa que se ponga, ¿no? O sea, no depende de qué peso tengamos que colocar en el extremo de la cuerda, solamente depende de la longitud. Por eso justamente es que aquí hemos anotado la relación que existe entre la longitud y el tiempo, o sea, el periodo del péndulo, ¿no? ¿Qué cosa es el periodo? El periodo viene a ser el tiempo que demora en ir y venir, en ir y vuelta. ¿Ya? Entonces, ese tiempo solamente depende de la longitud del péndulo, ¿no? Del largo que tiene esa cuerda, ¿no? Directamente depende de la raíz cuadrada de esa longitud e inversamente de la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad, ¿no? Creo que eso fue uno de los primeros descubrimientos de Galileo Galilei y que definitivamente marcó la orientación de su trabajo, ¿no? Y entonces, luego se cuenta que habría realizado estas pruebas desde de lo alto de la Torre Pisa, ¿no? Pero bueno, según indagaciones que hemos hecho, esto no sería del todo cierto, ¿no? Al parecer, otros ya habrían hecho esa prueba eh, y no habría sido Galileo en todo caso el único, si es que la hizo, ¿no? Aunque parece que no, pero no hay registros de eso, ¿no? Ya, la pregunta es, eh, dos preguntas, ¿no? ¿Por qué el periodo del péndulo no depende de la masa? Porque se supone que si vamos a colocar un cuerpo de mayor peso tendrá más fuerza, ¿no? Por la fuerza de gravedad, por el hecho de que va a ser más fuertemente atraído por la Tierra, deberá oscilar con más vehemencia, ¿no? Que uno que es liviano. Bueno, la verdad es que no tiene que ver nada la masa, el peso, con la caída de los cuerpos, ¿no? Y justamente
se supone que habría sido esa la intención de esta experiencia, de esta supuesta experiencia realizada por Galileo Galilei desde la Torre de Pisa, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, tendríamos que decir que una cosa es la caída libre y otra es la caída amortiguada. Por ejemplo, en el caso del paracaidista, si nosotros graficamos las fuerzas que están actuando sobre este paracaidista, no solamente deberíamos considerar el peso, sino también deberíamos considerar fuerzas en contra del peso. Y esas fuerzas no son otra cosa que la resistencia que ofrece el aire al movimiento justamente de esa fuerza en contra de la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, hablemos primero de la resistencia del aire. Una cosa es la caída dentro del aire y otra cosa es la caída sin el aire, ¿no? Y acá justamente tenemos una figurita que nos está mostrando esa diferencia, ¿no? Esa experiencia no habría podido ser realizada sino hasta 40 años después de la muerte de Galileo Galilei. ¿En qué consiste? Consiste en dejar caer una piedra y una pluma en el vacío, dentro de un tubo que se hizo al vacío primero, ¿no? Pues acá dice caída en el vacío. En cambio, cuando la caída se realiza dentro del aire, la forma de caer es diferente, ¿no? Más tiempo emplea el de menos peso y menos tiempo emplea el de más peso, ¿no? Por eso es que Aristóteles también sospechaba que eso tenía que ser así, ¿no? Mejor dicho, expresaba, ¿no? Él creía que así tenía que ser. Los cuerpos de mayor peso tenían que caer con más velocidad y los de menos peso con menor velocidad, ¿no? Esa es la hipótesis aristotélica, ¿no? Pero Galileo Galilei, realizando experimentos, justamente demostró que eso no era así, ¿no? Que Aristóteles estaba equivocado. Bien, vamos a hacer un poquito de espacio acá para justamente a continuación referirnos al experimento de Galileo, ¿no? Este experimento definitivamente fue crucial, ¿no? Y acá he dejado esta figurita adrede, ¿por qué razón? Porque los libros no registran la forma en que Galileo Galilei habría utilizado para medir los tiempos. Yo sospecho, tengo fuertes razones para sospechar esto. Primero, que Galileo Galilei fue el descubridor de esa ley. Y segundo, que si nosotros al péndulo le damos una longitud apropiada, por ejemplo, aproximadamente 1 metro, entonces el periodo a la hora de oscilar va a utilizar un semiperiodo igual a 1 segundo. O sea, para ir de un extremo a otro estaría empleando 1 segundo y para regresar estaría empleando otro segundo. Entonces a este periodo, cuya longitud es aproximadamente 1 metro, se le llama péndulo bate segundos. Y entonces, siguiendo el movimiento de va y ven de este péndulo, se podría contabilizar el tiempo en segundos, ¿no? Y entonces, asumiendo esa posibilidad, nosotros sospechamos que Galileo Galilei hizo este experimento justamente con ayuda de ese péndulo. Dividió la longitud del plano inclinado en porciones que estaban en la relación de 1, 3, 5, 7, vale decir, en la proporción de los números impares, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa encontró? Justamente aquí está esa partecita que creo que es muy importante que todos podamos entender. Creo que este fue el más importante aporte de Galileo, ¿no? A ver, si nosotros hacemos una relación entre distancia y tiempo, vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, para el primer tramo tenemos una longitud y un tiempo, ¿no? Bueno, acá le hemos puesto 1. Probablemente no haya sido así, ¿no? Ya, pero si tomamos en cuenta los dos primeros tramos, ya tendríamos 4. Y ya no tendríamos un tiempo 1, sino tendríamos 2, ¿no? Y en el siguiente tendríamos 9 y el tiempo sería 3, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué cosa descubrió el genio de Galileo? Descubrió de que aquí había la posibilidad de hablar de una dependencia proporcional toda vez que considerásemos al tiempo al cuadrado del tiempo.
Y entonces es así como nace la primera ecuación de la física. Justamente a esto se le conoce como la ley del movimiento con aceleración constante, ¿no? Que dice que la distancia recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo, ¿no? Claro, estudios más concienzudos nos determinan de que esa constante es la mitad de la aceleración, ¿no? Entonces, esta vendría a ser una de las más importantes ecuaciones, ¿no? De este movimiento con aceleración constante, ¿no? A esta ecuación se le llama ley del movimiento. Ahora, Galileo Galilei piensa de que esto mismo debería cumplirse para cuando el plano inclinado tenga una inclinación de 90 grados, vale decir, para cuando la trayectoria es vertical. Por supuesto, también en base a un cálculo muy parecido, es que también se puede determinar la otra parte de la segunda mitad de la ley del movimiento, ¿no? Que dice que la velocidad es proporcional al tiempo, ¿no? Entonces, estas dos ecuaciones justamente vienen a ser las que a continuación nosotros vamos a utilizar para el caso de la caída libre. Solo que vamos a decir que es la altura, ¿no?, de la caída libre la que resultará proporcional al cuadrado del tiempo. Ahora, en este caso, la altura es igual a la mitad de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y bueno, y el cálculo de la velocidad final sería simplemente la aceleración multiplicada por el tiempo, ¿no? Entonces, ahí nacen justamente las primeras relaciones matemáticas, ¿no? Ahora, para el caso del lanzamiento, en que la velocidad inicial ya sea mayor que cero, entonces en ese caso ya tenemos que agregarle ese adicional, ¿no? A ver, sería así. Para cuando la velocidad inicial es mayor que cero, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la altura debería ser igual al producto velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y derivando esta ecuación, resulta que la velocidad de caída sería igual a la velocidad inicial, o sea, el valor final de la velocidad debería ser igual al valor inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo, ¿no? Entonces, en base a estas dos ecuaciones dije, nosotros vamos a desarrollar la resolución de todos los problemas que vienen a continuación, ¿no? Solo que cuando vayamos a trabajar las coordenadas de, de la posición, vamos a cambiar esta h por el desplazamiento. Pero específicamente, ese desplazamiento se va a expresar como delta y, que vendría a ser la diferencia entre la posición final y la posición inicial, ¿no? Ese sería el pequeño agregado que tendríamos que hacerle para poder empezar ya a resolver los primeros problemas justamente sobre este tema, ¿no? Vamos a ver. Entonces empezamos con el problema número 52. Este problema, también como varios de lo que vamos a ver en esta práctica, se puede hacer a simple vista. Y la respuesta es simplemente 45 menos 20, 25, clave C. ¿Ya? Ahora, como ya les dije, en TikTok les vamos a explicar esa forma cortita de cómo resolver los problemas. Así que tienen que seguirme en TikTok y revisar los casi 200 videos que ya tenemos, muchos de los cuales están destinados justamente a enseñar cómo resolver estos problemas en pocos segundos, promedio de 30, 40 segundos de tiempo, ¿no? Bien, empecemos con este problema porque aquí nosotros tenemos que hacer el estudio concienzudo de todo esto, ¿no es cierto? Bien, en primer lugar, la gráfica que nos está acompañando en el enunciado corresponde justamente al lanzamiento vertical de un proyectil, ¿no? Cuya velocidad inicial me dicen que es 20.
¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque aparece el primer valor de la velocidad, ¿no? Para el instante t0, o sea, en el inicio es 20. Más 20 significa que se ha lanzado hacia arriba, ¿no? Tal como lo estamos graficando acá. Y la última velocidad, o sea, la velocidad final sería menos 30, significa una velocidad de caída, de descenso, ¿no? Entonces, la pregunta es, en base a estos dos números, ¿qué podemos hacer para determinar esa altura? Bueno, muy simple. Voy a utilizar la ley del movimiento, ¿no? La ley del movimiento de caída libre, en este caso, está dada por esta expresión, ¿no? En donde, como ustedes verán, no aparece nada más que la velocidad inicial y no aparece la velocidad final, ¿no? Ya, otra cosa que no está apareciendo es la altura inicial o la ordenada inicial, ¿no? Lo que sí aparece es la ordenada final, porque sí es cierto que empieza en un punto A cuya ordenada estaría dada por este número, ¿no? También es cierto que hay que reconocer que la ordenada final correspondería al punto más bajo, o sea, ahí donde se está intersectando el eje Y con el eje X, ¿no? Y eso sería justamente el valor cero, ¿no? Ya, ¿qué es lo que no tenemos acá? El valor del tiempo. Entonces eso es lo primero que vamos a determinar y luego estaríamos haciendo uso de esa ley para poder determinar el valor de h. Por supuesto, hay que decir siempre, esta es una forma de resolución de los problemas. Hay formas mucho más ingeniosas, mucho más sencillas de cómo llegar a la respuesta del problema, pero como ya dijimos, eso lo estamos haciendo lo estamos subiendo a TikTok. Empecemos entonces. Lo primero que vamos a hacer es calcular justamente el tiempo, ¿ya? Entonces vamos a apuntar acá que lo primero que vamos a hacer es el cálculo del tiempo, ¿ya? ¿Qué tiempo? Bueno, vamos a llamarle tiempo de vuelo, ¿ya? Eso que aquí en la fibrita lo vamos a representar con la letra T minúscula, ¿ya? Acá está, ¿ya? ¿Qué cosa vamos a usar para ello? Bueno, vamos a usar eh, la definición de la aceleración, ¿no? O sea, podríamos decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿no? Más la gravedad por el tiempo. ¿Cómo conseguimos esta ecuación? A partir de derivar esta otra, ¿no? Vale decir, una segunda parte de esta ley es justamente esta otra. Y si nosotros reemplazamos acá, tendríamos que poner el valor final menos 30, ¿no? Por supuesto, menos 30J sería, ¿no? En función de los vectores unitarios. Pero para ir simplificando, no ponemos J. Ya, la velocidad inicial es más 30, porque fue lanzado inicialmente hacia arriba, ¿no? Y la aceleración de la gravedad es un vector dirigido hacia abajo. Entonces aquí tendríamos que poner el valor de g y esto multiplicado por el tiempo, ¿no? Ese 10t lo vamos a pasar al primer miembro, ese menos 30 lo pasamos al segundo miembro y así estaríamos consiguiendo que el valor de t es de 5 segundos. Vale decir, el proyectil ha demorado 5 segundos en hacer todo este recorrido, ¿ya? Aquí nosotros no vamos a detenernos a usar ese antiguo método en donde por partes lo desarrollamos. Primero trabajamos con la subida y luego con la bajada y es decir, eso no es necesario, ¿no? Bien, entonces a continuación, ¿qué cosa vamos a hacer? A continuación vamos a calcular justamente lo que el problema nos está pidiendo, ¿no? ¿Qué nos está pidiendo el problema? Calcular el valor de h, ¿no? Entonces vamos a continuación a ejecutar el cálculo de la altura del edificio, ¿no es cierto? Ya, ¿y cómo lo vamos a hacer? Buena pregunta. ¿Se dieron cuenta que no estamos usando fórmulas? Sí, porque esto es la ley del movimiento, ¿no? Y ahora voy a utilizar esta otra forma que es justamente también parte de la ley del movimiento. ¿Qué cosa dice? Que la ordenada final debe ser igual a la ordenada inicial más la velocidad inicial por el tiempo, ¿no? Más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Pero no olvidemos que estos son vectores, por lo tanto habrá que considerar el signo que lleva cada uno, ¿no? Ya, ¿cuál es la ordenada de la posición final? La ordenada final es 0.
Y esto tendría que ser igual a la ordenada de la posición inicial. ¿Cuál es la ordenada de la posición inicial? Esto que está acá, ¿no? ¿Ya? A esto le tendremos que agregar el valor inicial de la velocidad, que es 20, multiplicado por ese tiempo que acabamos de determinar, que es 5, ¿no? Más un medio de la aceleración de la gravedad, que es un vector dirigido hacia abajo, por eso le ponemos el signo menos, y eso multiplicado por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? ¿Esto qué cosa me estaría dando? A ver, me estaría dando, pasando los números al lado izquierdo, nos quedaría 25 por 5, 125, ¿no? 125 negativo pasa al otro lado y se hace positivo. En cambio, este 100 pasa al otro lado y se hace negativo, ¿no? Y es así como estamos llegando a la parte final del problema. Entonces, esa altura que nos estaban pidiendo es justamente igual a 25 metros, ¿no? Respuesta del problema. Justamente la clave C. Por favor, las preguntas, los comentarios, las dudas, todo lo que tengan, lo que quieran que les responda a través de la cajita de comentarios, ¿no? Bien, continuamos usando la misma ley, ¿ya? Si nos fijamos bien, esto mismo está apuntado también acá, ¿no? Solo que en lugar de la aceleración he puesto la aceleración de la gravedad. Pero la aceleración de la gravedad es una aceleración, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una misma situación, vale decir, para resolver este problema lo que tenemos que hacer es simplemente usar la misma ley, ¿ya? Y en todo cinemática es probable que solamente utilicemos la única ley. Ya, dice así, el gráfico muestra la variación de la velocidad en función del tiempo para dos móviles, ¿no? Acá está, móvil A, que vendría disminuyendo su velocidad, y móvil B, que vendría aumentando su velocidad. Vale decir, mientras A tiene desaceleración, o sea, aceleración negativa, B tendría una aceleración positiva, ¿no? Ya, estos dice que pasan por el origen, o sea, por el x igual a 0, en el mismo instante, en el instante inicial, ¿no? Tal como se está graficando la figura. Justo cuando el cronómetro marca 0, ellos están en el origen del sistema de coordenadas, ¿no? Nos piden determinar, calcular el desplazamiento de A, del móvil A, hasta el instante en que tiene la misma rapidez que B, ¿no? Entonces, lo que nos piden es el recorrido que hace A. Acá también, nuevamente, yo tengo que decir que este problema se puede resolver a simple vista, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es justamente primero determinar el tiempo, ¿no? A ver, vamos a calcular el tiempo de la figurita, ¿ya? A ver, lo primero que vamos a decir es que este triángulo que está pintado de naranja tiene un ángulo agudo igual a alfa cuya tangente es un medio. ¿Qué significa eso? Que el cateto opuesto, mejor dicho, la altura es la mitad de la base. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la altura es la mitad de la base. Acá también, si la altura es K, entonces ¿cuál sería la base? El doble. Entonces justamente eso es lo que nosotros vamos a anotar a continuación. ¿Ya? Entonces aquí, esto es el doble de K. ¿Por qué, profesor? Porque la tangente de alfa es un medio. Y eso lo vemos justamente en el triángulo mayor. Sería 10 de altura y 20 de base, me da un cociente un medio, ¿no? O sea, quiere decir que si esto es K, esto será el doble. Ya. Y en el triangulito de abajo, que lo hemos achurado para que se distinga, estamos viendo que se cumple lo mismo que en el triangulito que está de amarillo. Este angulito beta es de 45 grados, ¿no? Y 45 grados es acá. Vale decir, quiere decir que los catetos de este triángulo rectángulo tienen que tener la misma magnitud. O sea, aquí también tendríamos que ponerle K. ¿Ya? Pero ¿cuántos segundos hay desde 2 hasta 20? Hay 18 segundos, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que decir que si el valor de K sumado con el doble de K me tiene que dar 18, entonces de acá podemos despejar el valor de K. El valor de K sería igual a 6, ¿no es cierto? Si K es igual a 6, entonces ya podríamos determinar luego cuál es el valor de T, ¿no? O sea, en qué instante se estaría produciendo esta igualdad de velocidades. Ya, T, ¿qué cosa es?
el valor 2 más el valor de k. Pero como ya sabemos que k es igual a 6, entonces aquí está resultando que t vale 8. Justamente lo que necesitamos para resolver el valor de x, ¿no es cierto? Tenemos que aplicar la ley del movimiento para el móvil A y así determinar cuánto avanzó a partir del 0, ¿no? O sea, esto de acá vale 0, ¿no? ¿Qué necesitamos además para A? Necesitamos también su aceleración, pero como ya dijimos, la podemos sacar de acá, ¿no? Entonces vamos a anotar acá. Si queremos el valor de la aceleración para A, en la gráfica lo único que tenemos que hacer es sacarle la tangente al ángulo beta, ¿no? O si gustan ustedes, decir velocidad final menos velocidad inicial, instante final, instante... Es lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad final para B? 0. ¿Cuál es la velocidad inicial? 10. ¿Cuál es el valor T de T final? 20. ¿Cuál es el valor inicial? 0. ¿Cuánto me está dando este cociente? Un medio, ¿no? Pero como ustedes verán, el signo negativo corresponde a un vector que va en la dirección negativa del eje X, ¿no? Entonces luego reemplazamos esto en la ley del movimiento. Fíjense que no estamos utilizando ninguna fórmula, ¿ya? Entonces tendríamos acá, así, X será igual al valor inicial, que ya sabemos que es 0, más la velocidad inicial, que aquí aparece en la figura, igual a 10, el valor de t, o sea, ¿cuánto vale t? Vale 8, ¿no es cierto? A esto le tenemos que sumar la mitad de la aceleración de a, que ya hemos descubierto que es un medio con signo negativo. Recuerden que cada uno son vectores, o sea que hay que colocar el signo, ¿no? Y el tiempo 8 elevado al cuadrado, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa 80 menos 16, ¿no? Y entonces, con mucha algarabía y dando gracias a Dios, tenemos que decir que el valor de x es de 64. O sea, ese sería el recorrido que habría hecho el móvil. Ahí está, ¿no? El móvil A, ¿no? Síganme en TikTok porque ahí les vamos a mostrar cómo se hace esto a simple vista, ¿ya? Sí, yo sé que me están reclamando. ¿Por qué tengo que ir a TikTok? No me gusta TikTok. Bueno, en TikTok subimos las formas cortas. ¿Qué les parece? ¿Te gusta o no te gusta? Te tiene que gustar. Bien, siguiente problema. Aquí sí tenemos que trabajar un poquito, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es analizar todo lo que tenemos, ¿no? Primero dice el enunciado, la gráfica muestra la posición en función del tiempo, o sea, xt, de una partícula en movimiento rectilíneo, o sea, a lo largo del eje X, ¿no? Determine la veracidad o falsedad de la siguiente proposición. Primero, la velocidad media, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es la velocidad media? La velocidad media es el desplazamiento entre el tiempo, ¿no? Por el tiempo no nos preocupamos porque de 0 a 3 hay 3 segundos. El problema está acá, que no sabemos la posición final, pero no sabemos cuál es el valor de la posición inicial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agudice el ingenio. Lo que tenemos que hacer primero es hallar x sub 0, pero lo que no tenemos es la aceleración. Y entonces eso lo vamos a hacer en el tramo de B a C, ¿ya? Entonces vamos a calcular primero la aceleración, ¿ya? Entonces anotamos acá. Entre las posiciones B y C. ¿Qué vamos a hacer entre B y C? Vamos a calcular la aceleración, ¿ok? Ya, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo y más la mitad de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Ya, a ver, vamos a reemplazar. La posición final corresponde para este punto, o sea, el 0, ¿no? Entonces ponemos acá 0. La posición inicial es 4, ¿no? O sea, final C, inicial B, posición final el 0, posición inicial 4. Ya, más. Acá tendríamos que eliminar ese término porque la velocidad en el punto B es igual a 0. ¿Y eso por qué? Esto justamente porque
la tangente del ángulo, en este caso es igual a 0, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo quisiera determinar la velocidad en el punto A, esta velocidad que podríamos considerar velocidad inicial para todo este recorrido, tendríamos que determinarla a través de la tangente de alfa, ¿no? Y si quiero, por ejemplo, la velocidad en el punto B, ¿qué tendríamos que hacer? Para determinar la velocidad en el punto D, tenemos que simplemente sacarle la tangente al ángulo θ, ¿no? Que dicho sea paso, es una pendiente negativa, ¿no? Esto es pendiente, ¿ya? Entonces aquí 0, ¿no? Y le tenemos que agregar la mitad de la aceleración multiplicado esto por el tiempo de B a C es de 3 segundos, perdón, 2 segundos al cuadrado. Entonces de aquí me está resultando el valor de la aceleración. Es igual a menos 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Este menos 4 pasa al otro lado, este 4 pasa al otro lado negativo, menos 4 entre 2, ¿no? Metros por cada segundo en cada segundo, ¿no? Luego, con esto, vamos a irnos al recorrido. Ojo con esto, ¿eh? Miren lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar entre B y A, o sea, de B a A, ¿ya? Como si el movimiento empezara en B y terminase en A, ¿ya? Para poder determinar justamente lo que ha recorrido, ¿ya? Entonces pondremos otra vez posición final igual posición inicial más la velocidad inicial que otra vez vuelve a ser 0, esa es la ventaja de hacer uso de este tramo, más la mitad, ¿no? Ya conocemos la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál es el x final? Si empezamos en B y terminamos en A, el x final vendría a ser justamente x sub 0, ¿ya? Ya, ¿y cuál sería el x que le corresponde a la posición? Vamos a ponerle acá mejor B. Y acá vamos a ponerle A, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cuál es la coordenada que le corresponde al punto B? 4. Ya, esto tendría que ser igual, otra vez se elimina y nos quedaría la mitad de esa aceleración que es menos 2 multiplicada por el tiempo, que ya sabemos el tiempo de B a A es acá, ¿no? Es 1. 1 elevado al cuadrado, ¿no? Y entonces así es como está resultando 4 menos 1. 4 menos 1, 3, ¿no? Una vez que tenemos eso, ya podríamos hablar de la velocidad media. Entonces vamos a cambiarle de color, ¿ya? Entonces, la velocidad media, que es justamente lo que están comentando acá, la vamos a determinar dividiendo el cambio de posición entre el tiempo, ¿no? Recuerden siempre que tenemos que hacer esto en el orden correcto, ¿no? Por ejemplo, acá tendríamos que poner la posición final. ¿Cuál es la posición final desde A hasta C? La posición final es el 0. La posición inicial viene a ser el x sub 0 que acabamos de terminar, ¿no? Y esto lo tenemos que dividir entre el tiempo. El t final es 3, que aparece acá, y el t inicial es 0, ¿no? Y así está resultando un valor menos 1, ¿no? Menos 1 y en metros por cada segundo, lo cual justamente está invalidando esta proposición, ¿no? Porque acá dice que es menos 2i, entonces lo que tendríamos que aquí poner, ¿no? Con un colorcito, es que esta de acá no corresponde, ¿no es cierto? Tal como está acá, ya lo habíamos anotado. Y acá está la justificación entonces de por qué es falso. La segunda también es falsa. ¿Por qué? Porque en el instante t igual a 1 la aceleración no es nula. En todo momento el proyectil tiene, el cuerpo tiene una aceleración. Y esa aceleración tiene, es menos 2i. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque la aceleración en todo momento tiene un valor menos 2i. ¿Ya? Esto expresado en metros por cada segundo en cada segundo, ¿no? Entonces la segunda proposición es falsa y la tercera proposición sí es verdadera, ¿no? ¿Por qué razón? Vamos a hacer uso de la ley del movimiento. Fíjense que no estamos utilizando ninguna fórmula, no estamos utilizando ninguna fórmula. Nosotros resolvemos problemas sin fórmulas. ¿Qué dice? Me hablan de la velocidad final. Entonces la velocidad final en el punto, en el T2, o sea, eso sería velocidad en D,
sería igual a la velocidad inicial en v, ¿ya? Más el valor de la aceleración por el tiempo, ¿no? Entonces, esto en buena cuenta sería la velocidad inicial, o sea, la velocidad en v es 0, ¿no? A eso tendríamos que agregarle la aceleración, que como ya hemos detectado, es menos 2, ¿no? Por el tiempo, de b a d, el tiempo transcurrido es de 1 segundo. Entonces, es así como resulta que la velocidad con la que pasa por el punto D se puede expresar como menos 2i, ¿no? En metros por cada segundo, ¿no? Haciendo válida esta proposición, ¿no? Por esa razón la clave sería falso, falso, verdadero. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Me están entendiendo? Bien, a continuación estamos frente al problema número 55. El problema número 55 también es un problema que se puede hacer a simple vista, ¿eh? ¿Y qué podemos utilizar para ello? Podemos utilizar la velocidad relativa, ¿ya? Por ejemplo, para calcular el tiempo, lo único que tenemos que dividir es 4 entre 20, 0,2, ¿no? Y con eso ya sabemos que aquí va a subir la quinta parte de 30, 6 menos 0,2, ¿ya? 6 menos 0,2 es 5,8. Esa es la solución, ¿ya? Ya, pero en TikTok vamos a explicar bonito, ¿ya? Bien, empecemos por describir de qué se trata este problema, ¿no? ¿De qué trata? Dice, en la figura se muestran las posiciones iniciales de dos partículas que son lanzadas simultáneamente, ¿no? Con velocidades vertical, ¿no? Más 30 y más 50. Más 50 es la velocidad en la que empieza desde tierra, ¿no? Y más 30 es la velocidad con la que empieza desde una altura de 4 metros, ¿no? La pregunta es, ¿a qué altura se produce el encuentro? ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a poner por si acaso de repente no lo están viendo y esto es muy importante. Esto de acá, esta línea horizontal que hemos trazado, es el nivel en el cual se produce el encuentro. Mejor dicho, ambos proyectiles llegar simultáneamente a ese nivel, ¿no? Ostentando, obviamente, alturas iguales, ¿no? Ordenadas iguales. Ordenadas iguales, ¿ya? Esa es la condición del problema, o mejor dicho, con eso vamos a poder resolver el problema de manera sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer en primer lugar? Bueno, muy bien, sí, los estoy escuchando, ¿no? Sí, yo tengo una percepción casi extrasensorial. Lo primero que vamos a hacer es el cálculo del tiempo, ¿ya? Cálculo del tiempo de encuentro, ¿ya? ¿Por qué? Porque se van a encontrar al final a la misma altura, ¿no es cierto? Y por esa razón es que nosotros hablamos de encuentro. ¿Ok? Ya. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a plantear primero las ecuaciones, ¿ya? A ver, ¿cuál sería la ecuación? O sea, usando la ecuación de la ley del movimiento, ¿no? Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, para uno, ¿cómo sería para uno? Para el proyectil 1, que es el que empieza desde 4 metros de altura, ¿no es cierto? A ver, déjame ver bien. Ajá, ajá, este de acá, ¿no? Empezamos con este. Ya, la ley del movimiento sería ordenada inicial. ¿Cuál es la ordenada inicial para este móvil? 4. ¿Ya? Le tendríamos que agregar la velocidad inicial que tiene este móvil, 30. ¿Ya? Y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo, ¿no? Más la mitad de la aceleración, que como ya hemos visto es un vector negativo, o sea, dirigido hacia abajo, dirección contraria, igual a 10, ¿no? Y esto habría que multiplicarlo por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Ya, eso sería para uno, ¿no? ¿Y cómo sería para el otro? Ahí mismo no lo vamos a poner, ¿ya? Para el otro sería así. El otro, ordenada inicial. ¿Cuánto vale la ordenada al inicio? El cero, ¿ya? A esto tendríamos que agregarle la velocidad inicial que tiene el que empieza de abajo, que es 50, ¿no? Esto habría que multiplicarlo por el tiempo y agregarle la mitad
de lo que es la aceleración de la gravedad por el tiempo t elevado al cuadrado, ¿no? Y luego, ¿qué tendríamos que hacer? Igualar, ¿no? ¿Y por qué tenemos que igualar? Porque el problema dice que llegan al mismo nivel, o sea, al final la ordenada de uno y la ordenada del otro van a ser iguales, ¿no? Entonces, como y1 tiene que ser igual a y2, entonces tendremos que escribir la siguiente expresión. A ver, vamos anotándolo acá abajo. Sería 4 más 30 veces t menos 5t cuadrado. ¿Ya? Acá sería 50t menos 5t cuadrado. Ya. Un detalle muy importante que tienen que observar ustedes, porque tienen que ser muy observadores, es esto de acá. Quiere decir que los dos caen la misma altura, ¿no? Se va a cancelar y nos estaría quedando, ya pasando los tiempos a la derecha, nos estaría quedando 4 igual a 20t. Y entonces de acá resulta que t es igual a 0,2, o sea, un quinto, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el tiempo que demoran en llegar a encontrarse, o sea, demoran 2 décimas de segundo, ¿no? Y entonces con eso ya podemos determinar, con eso ya podríamos determinar la posición final de cualquiera de ellos, ¿no es cierto? Entonces vamos a anotar acá. Cálculo de la ordenada final, ¿no? ¿Por qué final? Final justamente, este problema termina, ¿dónde termina? Termina en el encuentro, ¿no? Entonces cuando llegan a esa altura, a ese nivel de encuentro. Entonces lo que nos falta determinar es el valor de la ordenada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer justamente reemplazando este valor del tiempo en cualquiera de las dos, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál sería la más sencilla? Y2, ¿no? Entonces Y2 es lo que vamos a calcular, ¿ya? Y2 a qué sería igual 50 por 0,2, eso es 10, menos 5 por 0,2 al cuadrado, ¿no? Ya, ¿esto cuánto me da? Esto me da 0,2, ¿ya? ¿Y esto cuánto me da? Esto me da 10. Entonces, ¿cuánto saldría Y1 o Y2? Sale 9,8. O sea, quiere decir a 9,8 metros de altura, casi 10 metros, se produce el encuentro. Pero ¿a qué altura de la posición inicial de la partícula 1? A una altura, vamos a anotarlo acá, se produce a una altura de 5,8, ¿no? Todo vale 9,8. Como la parte de abajo es 4, entonces arriba es 5,8, ¿no? Es por eso que nosotros tendríamos que decir que la respuesta aparece justamente acompañada de la letra C. La clave en este caso sería la alternativa C, ¿no? Bien, chicos, llegamos a la mitad. Y tenemos ahora nuevamente un caso de caída libre, ¿no? Por si acaso, seguramente si ustedes han intentado conseguir la respuesta a este problema, el inconveniente aquí es el cálculo numérico, o sea, la excesiva cantidad de decimales que se van a tener que filtrar, que se van a tener que manejar forzosamente, ¿no? Bien, tenemos dos movimientos. A ver, me dicen que una piedra, ¿no? Una piedra se desprende en caída libre, ¿no es cierto? Ya, se desprende en caída libre. Entonces acá vamos a poner que esto es la caída libre. Lo que está haciendo la piedra a la hora de ser abandonada, ¿no? Desde el acantilado, ¿no? Una vez que llega la piedra a hacer este contacto con las aguas del lago, se va a producir un sonido, ¿no? Y ese sonido es un conjunto de ondas que van a viajar, ¿no? Con
movimiento rectilíneo y uniforme, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener un MRU, ¿no? Entonces vamos a plantear las ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para poder calcular ese tiempo, ¿no? A ver, calculando el tiempo. Vamos a llamarle T a ese tiempo, ¿ya? ¿Qué cosa vendría a ser T? T vendría a ser el tiempo que demora el sonido en ir desde las aguas del lago hasta donde está la persona, ¿no es cierto? Ya, ese movimiento es rectilíneo y uniforme. Entonces vamos a escribir así, ¿ya? A ver, pero ambos van a recorrer la misma distancia, ¿no? Que es justamente la incógnita del problema, ¿no? O sea, el problema tiene dos partes. Primero vamos a calcular el tiempo y una vez que tenemos el tiempo calcularemos la altura del acantilado, ¿no? Pero ojo, hay un detalle muy importante. Vamos a llamarle T, vamos a llamarle T al tiempo que demora el sonido en ir desde el lago hasta la persona. Y la diferencia, para que el tiempo me dé un total de 5 segundos, sería 5 menos t. Ejemplo, ¿no? Si t fuera 1, entonces acá sería 4. ¿De acuerdo? Entonces, para no llenar de incógnitas de letras la resolución de ese problema, ¿eh? Entonces vamos a plantear lo que es h. H. ¿Qué cosa es h para la caída libre? H para la caída libre sería la mitad de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y en la caída libre el tiempo utilizado es 5 menos t, ¿ya? Vuelvo a repetir, para la caída libre la velocidad inicial es 0, ¿ya? Entonces, si la velocidad inicial es 0, solamente quedaría que h es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya, eso es para caída libre. Pero para el movimiento rectilíneo uniforme, h vendría a ser la distancia y tendría que ser necesariamente el producto de la velocidad del sonido multiplicado por el tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos una ecuación. A ver, vamos a verlo con números. Sería la mitad de la gravedad, que me dicen que es gravedad 10, sería 5, que multiplica 5 menos c elevado al cuadrado, ¿no? Y esto tendría que ser igual a 340 por t, ¿no? De hecho, vamos a tener que resolver una ecuación de segundo grado, ¿no? Entonces vamos a alistarnos a utilizar la fórmula de Bhaskara, ¿no? Ya, entonces, ¿qué me estaría quedando? Me estaría quedando una ecuación que sería más o menos de la siguiente forma. A ver, desarrollando el primer miembro, sería 5 al cuadrado, 25. O sea, al cuadrado del primero, menos el doble producto, más el cuadrado del segundo. Y esto igual a 68 veces t, ¿no? De aquí resulta la ecuación t cuadrado menos 78t más 25, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para resolver esto? Bueno, utilizar la ecuación de Bhaskara, ¿no? Sabemos que si la ecuación es de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, entonces de aquí resulta que x es igual. ¿A qué es igual? A menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c. Y todo dividido entre 2 veces a, ¿no? Entonces, usando esa relación, tendríamos que decir luego t, que es la incógnita, t sería igual. Ya, ¿a qué sería igual t? T sería igual a 78 positivo, ¿no? Porque al coeficiente de t le tenemos que cambiar el signo, ¿ya? Eso es lo que dice esto. Y agregamos la raíz cuadrada de
78 al cuadrado menos 4 veces el primer coeficiente, que para t es 1, por el tercer coeficiente, que es 25, ¿no? Y entonces, así es como tenemos esto sobre el doble de a, que es 1, ¿no? Ya, ¿cuánto me va a salir esto? 78. Acá está justamente el aporte que nosotros estamos haciendo, ¿ya? ¿Por qué no te sale a ti? De repente por los decimales, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho el cálculo, ¿ya? Minuciosamente, y sale acá así. Mira, con todos esos decimales hay que trabajar, porque si no, entonces sale un resultado aproximado, ¿no? Ya, esto sobre 2, ¿ya? Entonces, luego habría que restar 78 menos 77,356, ¿no? Y eso nos va a dar un t igual a 0,322, ¿ya? Y entonces, ¿qué hacemos con ese número? Con ese número ya podríamos determinar el valor de h, ¿no? ¿Ya? A continuación vamos a determinar el valor de h. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Bueno, reemplazar en una de las ecuaciones que ya tenemos, ¿no? ¿Cuál es esa ecuación? A ver, h entonces es igual, acá más fácil, ¿no? El producto de la velocidad por el valor de t. ¿Cuánto es la velocidad? 340. ¿Cuánto es el valor de t? 0,322, ¿no? Ya, ¿y cuánto nos está resultando eso? Muy importante eso, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos a ponerlo con rojo porque vendría a ser el final del problema, ¿no? Entonces, h está saliendo 109, 109,48, ¿no? Entonces, el profesor que ha propuesto esta pregunta quiere que nosotros digamos que la respuesta es 110, ¿no es cierto? O sea, de todas, la que más se aproxima a este valor es definitivamente es 110, ¿no? Bien, ese fue el inconveniente de ese problemita, ¿no? La parte decimal, porque si tú no haces esta aproximación, te sale un valor de repente no muy satisfactorio, ¿no? Bien, nuevamente volvemos al tema de la caída libre, ¿no? O sea, velocidad inicial cero, ¿no? Y entonces aquí nosotros podríamos aprovechar la oportunidad, ya que están prestándome atención. Es una bromita, es una bromita. Podríamos decir que esto se puede escribir de esta otra manera, ¿no? A ver, se puede escribir así. Todos son vectores, ¿no? Pero cuando ya lo queremos manejar escalarmente, entonces podríamos poner h, ¿no? Igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Este problema también se puede resolver a simple vista, ¿ya? Pregunta para dejarlo como tarea, ¿ya? Y vamos a resolver la pregunta en TikTok. ¿Qué le pasa a la altura cuando el tiempo se duplica? ¿Qué le pasa a la altura recorrida o descendida cuando el tiempo se triplica, cuando se cuadruplica, cuando se quintuplica? Las respuestas tienen que ser así, ¿ya? Ese es parte del razonamiento que nosotros estamos obligados a hacer. No es solamente que tenemos que aprender, tenemos que consolidar ese aprendizaje con una práctica apropiada, inteligente, basada en un sencillo razonamiento, ¿no? Y entonces vamos a hacer uso de, de la ley de movimiento que justamente tenemos acá, ¿no es cierto? A ver, a ver, a ver, a ver. Acá tenemos dos tiempos. Dice, el tiempo que demora para hacer el recorrido de la primera mitad del camino es t. La pregunta es cuánto se demora, ¿no? En la segunda mitad, ¿no? A ver, vamos a leer el programa. Dice, en la figura se muestra una partícula que está en caída libre. El tiempo que tarda en ir de A a B es t. Si el desplazamiento de A a C es el doble, determine el tiempo que demora en ir de B a C. Ah, ya. No es eso lo que me están pidiendo. Vamos a borrar. Vamos a corregir, ¿ya? Lo que nos están pidiendo es el tiempo de B a C, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora
en ese trayecto, ¿no? Entonces, el tiempo de B a C es la incógnita, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, usando la ley del movimiento, ¿no? Acá no tenemos que utilizar fórmulas especiales. ¿Por qué? Porque esa es una práctica negativa que nos conduce al fracaso. ¿Por qué? Porque no entendemos nada. ¿Y por qué no entendemos nada? Porque no le damos tarea al cerebro. ¿Y por qué no le damos tarea al cerebro? Porque preferimos usar una fórmula que ya tenga lista la solución del problema. Esa es la fórmula. Es como una persona que quiere participar en las Olimpiadas, digamos en los 100 metros planos, ¿no? Y va al entrenamiento en silla de ruedas. Para pensar, tú no puedes ir en silla de ruedas al entrenamiento, ¿no? O por ejemplo, ir a la piscina con tu hermanito, ¿no? Y diciendo que para practicar el nado lo mandas a tu hermanito al agua. Eso es una fórmula, amigos. No usemos fórmula. Acá estamos resolviendo los problemas sin fórmula. Ya, entonces empecemos. Lo que vamos a hacer es usar la ley del movimiento, lo que tenemos acá. Ya, ya, ahí está. Aunque me parece que está muy oscuro, ¿no es cierto? Ya, ahora sí. También está muy oscuro, pero ya está mejor, está mejor. Ya, entonces vamos a indicar qué es lo que vamos a hacer entre A y B. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué pasa en la caída entre A y B? Ya, vamos a anotar acá que entre A y B la altura que se está recorriendo es h mayúscula. Ya, esto tiene que ser igual a la mitad de la gravedad. No nos vamos a esforzar en reemplazar el valor de la gravedad porque se va a cancelar, ¿ya? Y el tiempo, como dice el problema, es igual a t. ¿Ya? Entonces a esto le vamos a dar un nombrecito. Le vamos a llamar ecuación número uno. ¿Ya? Ahora, igualito, la caída entre A y C. Y muchos se preguntarán, ¿por qué es que yo estoy eligiendo el tramo AC? Porque al igual que en el tramo de A a B, la velocidad inicial es cero. Esto es básico, ¿no? O sea, yo para utilizar esta ecuación, yo tengo que recordar de que la velocidad inicial tiene que ser cero, necesariamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la altura recorrida entre A y C? Es el doble de h. Y esto deberá ser nuevamente un medio de la gravedad por el tiempo, ¿no? X elevado al cuadrado. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación número 2. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Determinar ese tiempo en función del otro, ¿no? Y luego hacer una resta, ¿no? O sea, el plan es que yo voy a poder determinar la solución del problema, que es calcular el tiempo de B a C haciendo una resta entre el tiempo Tx menos el tiempo T, ¿no? Esta es la idea que estamos manejando para poder resolver nuestro problema, ¿no? Entonces luego, dividiendo, ¿no? Así lo vamos a escribir. Al revés, ¿no es cierto? Aquí le vamos a poner 2 y aquí le vamos a poner 1. Ya, al otro lado sería un medio de g por el tiempo tx al cuadrado. Y abajo sería un medio de g por el tiempo t elevado al cuadrado. Me parece que se nota claramente que h se cancela, un medio de la gravedad también, ¿no? Y nos estaría quedando una expresión bastante sencilla, ¿no? Que dice así, tx elevado al cuadrado debe ser igual a 2 veces el valor de t elevado al cuadrado. De donde resulta que el tiempo tx será
t raíz de 2, ¿no? Entonces ahí ya tenemos prácticamente la solución del problema, ¿no? ¿Por qué digo prácticamente? Porque luego tendríamos que hacer simplemente una resta, ¿no? Como está indicado acá, ¿no? Vamos a decir que el tiempo para el recorrido de B a C será t raíz de 2 menos el valor de t, lo cual nos está conduciendo al resultado del final del problema, ¿no es cierto? El tiempo empleado en el recorrido de B a C es t que multiplica raíz de 2 menos 1, ¿no? Y esto ya podemos decir con algarabía que es la solución final de nuestro problema, clave D, alternativa D, ¿no? ¿Qué les parece, amigos? Estamos utilizando nada más que las leyes del movimiento, ¿no? No utilizamos ninguna fórmula, nada de ¿cómo se dice? De ayudas innecesarias, como los bastones, ¿no? Si tenemos buenas piernas, ¿para qué vamos a usar bastón? Ya este es otro problema que se hace a simple vista, ¿ya? Lo único que se tiene que restar, lo único que se tiene que hacer es 25 menos 9, 16 por 5, 80. Esa es la respuesta del problema. Ya, pero ya luego estamos explicando en TikTok cómo se hace eso, ¿ya? Entonces empezamos diciendo que para calcular esta altura, porque lo están pidiendo, dice, calcule la distancia que separa a dos gotas consecutivas 5 segundos después que se desprendió la primera. O sea, la primera está llegando, supongamos, ¿no? Que llega al piso 5 segundos después, ¿no? Y la segunda gota, o sea, esta es la primera, esta sería la segunda todavía no llega. ¿Por qué? Porque todavía hay 2 segundos de diferencia, ¿no? Hacia los 5 segundos le quitamos 2 segundos, entonces la otra habría tenido solamente 3 segundos para realizar su movimiento de caída, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que habría que hacer es restar estas dos alturas, ¿no? La altura que desciende una en 5 segundos con la altura que desciende el otro, ¿no? Las alturas recorridas. ¿Por quién? Por la primera y segunda gota, ¿no? Empezamos. Para la primera gota, la primera gota es la que está empleando 5 segundos, ¿no? Entonces, para la primera gota sería la altura, vamos a llamarle h1, igual, como la velocidad inicial es 0, será simplemente la mitad de lo que es la aceleración de la gravedad, me dicen que vale 10, por el tiempo 5 elevado al cuadrado. Esto sería 25 por 5, 125, ¿no? Eso es para la primera gota. Y para la segunda gota, que todavía no ha caído 5 segundos, sino apenas 3 segundos, la altura que estaría recorriendo sería nuevamente un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Eso sería 9 por 5, 45 metros, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esas alturas, ya podríamos determinar la solución del problema, ¿no? Entonces, luego sería calculando la altura de separación, ¿ya? Y para eso lo único que tendríamos que hacer es H1 menos H2. Mientras H1 es 125, H2 es 45, ¿no? Y entonces, sin más detalle, esa diferencia de alturas me está dando la respuesta del problema 80 metros, ¿no? Así es. Que corresponde justamente a la alternativa E, ¿no? Espero que no tengan problemas hasta ahí, ¿no? Bien. Este es otro problema que también se puede hacer a simple vista, ¿ya?
¿Cómo sería la forma? Simplemente 9 por 5, 45. ¿Cómo llegamos a ese resultado? Bien, como lo dijimos hace un rato, y lo vamos a volver a repetir, porque eso es muy importante, ¿ya? Cuando este y sub 0 pasa al otro lado, ¿qué cosa nos queda? Nos queda un delta y, ¿ya? ¿Y qué cosa viene a ser el delta y? Vendría a ser justamente la altura que se desciende. Entonces, la altura que se desciende tendría que calcularse de esa manera, ¿no? Un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la velocidad inicial es cero? Entonces quedaría solamente un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado que hemos estado haciendo justamente en los anteriores problemas, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, ya podríamos determinar lo que el problema nos está pidiendo. ¿Qué nos está pidiendo determinar? El inconveniente para usar, en este caso, la fórmula para este problema sería de que no tenemos ni la altura ni la velocidad inicial. Si es que queremos utilizarla en el recorrido ABC o en el recorrido de A a B, ¿no? ¿Sí podríamos utilizar en el recorrido de A a B? No, de B a C. Porque de A a B necesitaríamos la velocidad inicial. Entonces vamos a poner acá, entre B y C, ¿qué se cumple? Vamos a anotar, ¿ya? Ya, entre B y C se está cumpliendo que, primero, la velocidad inicial vale 0, ¿no? Como ya dijimos, es función de la tangente de este ángulo. O sea, si alfa es el ángulo, entonces yo tendría que decir que la velocidad inicial, o la velocidad en el punto inicial, es igual a la tangente, ¿no? ¿Ya? Esto para el punto B. Perdón, el punto inicial. Pero aquí, por ejemplo, lo que tenemos que decir es que la velocidad en el punto B corresponde justamente a la tangente del ángulo de inclinación. La tangente que tiene, el ángulo de inclinación que tiene esta tangente es 0 grados, por lo tanto la velocidad en ese punto es 0, ¿no? Entonces nosotros trabajamos de B a C, ¿no? Empezando acá y terminando acá. ¿Ya? ¿Qué cosa vamos a usar ahí? Vamos a usar la ley del movimiento que acabamos de anotar, ¿no? Entonces la altura de B a C no es otra cosa que la altura máxima que nos están pidiendo. Esa altura tendría que ser igual a la velocidad inicial, que ya hemos dicho es igual a 0, en el punto inicial B es igual a 0, entonces solamente quedaría sacarle la mitad a la aceleración de la gravedad, ¿no? Y eso multiplicarlo por el tiempo de B a C. Y el tiempo de B a C está indicado acá, igual a 3, ¿no? Entonces esto es nada más que multiplicar 5 por 9, ¿no? Y por esa razón es que está apareciendo la respuesta altura máxima igual a 45 metros, ¿no? Esa es la respuesta de ese problema, ¿no es cierto? Bien, seguramente por ahí me estarán diciendo, profe, pero para resolver ese problema hay una fórmula. Olvídate de las fórmulas. Son un engaño las fórmulas, son una mentira. Ya, este problema me parece que es muy parecido a un problema anterior que ya hemos visto, ¿ya? Inclusive sale la misma respuesta, pero voy a resolverlo de otra manera. ¿Cómo lo voy a resolver? Haciendo uso de la gráfica, ¿ya? Y del concepto de velocidad promedio o velocidad media, ¿ya? Ya miren, ¿ah? Lo primero que voy a determinar es la velocidad final, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, ya. Lo primero que vamos a calcular entonces es la velocidad final, ¿ya? La velocidad final, ¿no? Ya. A ver. Sí. Vamos a ejecutar el cálculo de la ¿Y cuál es la velocidad final? Esta de acá, ¿ya? La velocidad en el punto C, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir para ello?
vamos a decir simplemente entre A y C, o sea, para todo el movimiento. ¿Qué se tiene que cumplir? La velocidad final debe ser igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Ok? Recuerden siempre que las cantidades son vectores y eso significa que hay que atender a la dirección también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la velocidad en el punto C? No sé. ¿Cuál es la velocidad inicial en el punto A? Es más 20, más 20J, ¿no es cierto? Ya, menos 10 por el tiempo. Pero acá justamente nos están dando el tiempo, ¿no? El tiempo es igual a 5. ¿Y entonces qué me está resultando? Me está resultando que la velocidad en el punto C sería menos 30J, ¿no es cierto? Menos 30J en metros por cada segundo, ¿no? Y una vez que hemos calculado que esto es 30 o menos 30, ok, a continuación vamos a determinar primero el tiempo que demora este cuerpo en llegar a la velocidad cero, ¿no? Ya, para eso, ¿qué cosa vamos a usar? Vamos a usar una simple relación. Ya, entonces vamos a poner acá. Ya. Vamos a calcular el tiempo de AB, ¿ya? Cálculo del tiempo de A a B. Ya, y para eso, ¿qué hacemos? A ver, ya vamos a decir velocidad final en B igual velocidad inicial de A, ¿no? Más gravedad por tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de A a B. ¿Ya? Reemplazando sería velocidad final 0, ¿no es cierto? Velocidad inicial 20, ¿ya? La gravedad es negativa, ¿no? Menos 10 por el valor del tiempo, ¿no? De aquí resulta que el tiempo de A a B es de 2 segundos, ¿no? Entonces aquí es 2, ¿ya? Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es calcular los desplazamientos, ¿no? A ver, entonces sería cálculo de la altura de A a B y la altura de B a C, ¿ya? ¿Cómo calculamos la altura de A a B? La altura de A a B la vamos a determinar calculando el área, ¿ya? Esta de acá. Esto de acá nos estaría dando la altura que hay de A a B. Como es el área de un triángulo, sería la mitad de la base mide 2 unidades, ¿no? Y la altura mide 20 unidades. Entonces, eso me está dando 20, ¿ya? O sea, se habría elevado 20 metros, ¿no? Pero vamos a ver a continuación cuánto desciende, ¿no? De B a C. Otra vez, calculamos el área. Eso significa, ¿no es cierto? La altura de B a C. Y entonces sería otra vez la mitad de la base mide 5 menos 2, 3 unidades, y la altura mide 30 unidades. Entonces sería, la mitad de 90 es 45, ¿no? Entonces, por lo tanto, si nosotros queremos determinar la altura H del edificio, habría que restar la altura de B a C menos la altura que hay de A a B. Vale decir, habría que restar 45 menos 20.
Y eso nos estaría dando justamente la respuesta de ese problemita, ¿no? Muy ilustrativo, muy, sí, muy ilustrativo, ¿no? Ok, bien, pasamos entonces finalmente al último problema, ¿ya? Ese problemita deja un mensaje, por si acaso vamos a, vamos a decir que esto es una propuesta nueva, eh, bueno, pero que nace de una simple relación. Si nosotros pasamos el término, si pasamos el término posición inicial al otro miembro quedaría así, ¿no? Eso es el desplazamiento. Y justamente lo que me están pidiendo, dice, una partícula realiza un movimiento con una aceleración tal. Si en el instante inicial su posición es tal y su velocidad inicial es tal, determina el desplazamiento en metros. ¿Ya? Para los instantes T0 igual a 5 y T final igual a 15. Por si acaso voy advirtiendo que no hemos encontrado la respuesta, no vamos a encontrar la respuesta entre las alternativas. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a dejar de lado eso de acá, ¿ya? Esto no lo vamos a utilizar. Para calcular el desplazamiento directamente vamos a hacer este producto, ¿no? Entonces vamos a, vamos a reemplazar, ¿ya? A ver, reemplazando. Ya. Queremos el desplazamiento. Ok. Será igual. Velocidad inicial. La velocidad inicial es, acá está, 5,10. Ya, el tiempo. Entre 5 y 15 hay 10 segundos. ¿Ya? A eso tenemos que agregarle la mitad de la aceleración. Ahí está la aceleración. 2,4, 4 negativo, 6. Ya. Y el tiempo, 10 debe estar elevado al cuadrado, ¿no? Entonces sería 5 por 10, 50. 10 por 10, 100. No hay componente en Z. Ya, acá sería la mitad de 2 por 100. La mitad de menos 4 por 100. Y la mitad de 6 por 100, ¿no? Y entonces ahora sumamos primera componente con primera componente. Segunda componente con segunda componente. Tercera componente con tercera componente. ¿Ya? Y finalmente eso se puede escribir así. Desplazamiento. Igual. 150 por el vector unitario y menos 100 por el vector unitario j y 300 por el vector unitario k, ¿no? Todo esto, por supuesto, expresado en metros, ¿no? Esa sería la respuesta del problema que, como ustedes están viendo, lamentablemente no aparece en el conjunto de alternativas, ¿no? Bien, chicos, llegamos a la recta final y lo único que me queda es agradecerles por estar viendo mis videos. Yo sé que son un modesto aporte para, para ustedes, pero importante aporte seguramente porque aquí estamos siguiendo una idea clara y sencilla. Porque la pregunta es, ¿cuál es la tarea de un ingeniero? Muy importante, anótenlo por favor. Maximizar las utilidades, anótenlo, maximizar las utilidades, los beneficios y minimizar los costos. En el escenario que nosotros tenemos enfrente de los exámenes, dentro del CPRUNI, examen de admisión, qué sé yo, tenemos que maximizar nuestra nota, nuestro éxito, pero minimizar el tiempo de ejecución. A mí como ingeniero no me conviene dirigir una planta en donde vamos a producir zapatos desde que ingresa el cuero hasta que sale en una cajita en un tiempo grande. En el examen de admisión o el examen del CPRUNI, en las prácticas, ¿te conviene demorarte en un problema?
para la reflexión. Entonces, nuestra propuesta no tiene que ser cualquier resolución. Lamentablemente yo estoy viendo, y esto por si acaso no va dirigido solamente para mis colegas de Perú, sino en el mundo entero. Hay poco interés por mejorar la calidad de la enseñanza. Ponemos cualquier resolución. La tarea de un profesor no es resolver de cualquier manera, sino mostrar la solución óptima. ¿Qué es la solución óptima? La de menor número de pasos y la más sencilla en su concepción. Y si es posible, a simple vista, como lo hemos comentado, para varios problemas de los que justamente estamos indicando en este solucionario, ¿no? Bien, chicos, lo único que me queda es nada más pedirles que se suscriban a mi canal, compartan este video en sus redes sociales porque tiene que llegar a más peruanos. Esto lo hacemos en favor de los peruanos. Y los peruanos no son 3, 4, 5. Hay muchos chicos que desean prepararse con éxito y no tienen los recursos de repente para poder hacerlo dentro de la comodidad de un centro pre y se tiene que simplemente recursear, discúlpeme el término, o recurrir a estos videos que nosotros subimos a YouTube. No se olviden que en TikTok darme seguir y revisar estos videos porque estamos mostrando cómo se pueden resolver el problema de los exámenes de admisión de la uni en pocos segundos. Nos vemos.